Hola, es un gusto saludarlos nuevamente acá desde Forestaliemos. Hoy quiero traerles una temática pues que me gusta bastante y que se me hace muy relevante y es el tema pues de los análisis de diversidad. Entonces, bueno, los análisis de diversidad pues como bien sabemos fueron creados como una manera pues de resumir la información eh, que nos presenta los ecosistemas pues, que tenemos en Colombia, ¿sí? O los reinos de la naturaleza que tenemos. Es decir, los análisis de diversidad los podemos aplicar tanto para flora como para fauna, como para cualquier otro grupo o reino de la naturaleza, ¿cierto? Bueno, debemos tener en cuenta que, digamos que entre los análisis de diversidad, pues tenemos diferentes escalas, podríamos decirlo, o niveles que viene a ser como a nivel de sitio, ¿sí? Lo que viene a ser como la diversidad alfa, es decir, cuando yo quiero analizar qué tan diverso es un sitio en particular, qué tan diverso es un bosque en particular, qué tan diverso es un tipo de cobertura en particular o qué tan diversa es una parcela simplemente que monte en un determinado sitio, ¿cierto? O mi unidad de muestreo, ¿sí? Entonces esto vendría a ser como la diversidad alfa, es decir, como la escala más baja a un nivel de detalle pues alto, pero estoy enfocado solamente en un sitio, ¿cierto? Cuando hablamos ya en diversidad beta, ya nos referimos como a la diversidad entre sitios, es decir, ya empezamos a comparar cómo es el comportamiento entre un sitio y otro, es decir, yo puedo comparar cómo se comporta un bosque denso respecto a un bosque de galería ripario que tengo en un sitio que estoy evaluando o en el que estoy haciendo un determinado estudio ambiental, ¿cierto? Entonces yo puedo comparar cómo se comportan estos bosques y entre más diversos, eh, más bien más diversos, sino más distintos sean, yo puedo decir que mi diversidad beta es más alta, ¿cierto? Y entre más parecidos sean, pues voy a decir que tengo una diversidad beta pues baja. Eh, lo mismo entre parcelas de por lo menos un cierto tipo de bosque, etcétera. Entonces, digamos que esta es la segunda escala y la tercera escala pues ya es como la diversidad gamma, que pues ya es como que comparo algo más grande, como puede ser comparar dos ecosistemas totalmente distintos, dos regiones, dos áreas de estudio, ¿sí? Con todo lo que ellas componen, ¿cierto? Pero normalmente uno lo trabaja a nivel de escala alfa y beta, pues que es como lo que uno más necesita, ¿cierto? ¿Por qué me gusta tanto, digamos, este tema de los análisis de diversidad? Es porque, eh, digamos que es una manera de nosotros interpretar lo que nos dicen los bosques, ¿cierto? Eso es como cuando le realizan a uno un examen de sangre, ¿cierto? Digamos que el cuerpo habla. ¿Cómo le habla a uno el cuerpo? A partir de números, ¿cierto? Le hacen a uno el examen y en el resultado aparecen unos numeritos. En cuanto a azúcar, en cuanto a colesterol, en cuanto a muchas cosas, ¿cierto? Entonces, a partir de estos números, el cuerpo como que habla, pero uno tiene que saber interpretar qué es lo que significan esos números, qué nos quiere decir, ¿cierto? Porque si no, pues no se hace nada. Lo mismo ocurre con los análisis de diversidad. Existen diferentes herramientas, programas que uno puede utilizar para calcular determinado número de índices, pero uno tiene que saber primero que todo cuáles son los índices que como que más le sirven, ¿sí? O que más le dicen a uno, que más le transmite información, ¿cierto? Y también saberlos interpretar, ¿cierto? Eso es como lo más importante. Entonces, pues acá voy a hacer un ejercicio con una información que tomé, pues nuevamente esta la trae para el video de índice de valor de importancia, la traigo acá nuevamente con un estudio muy corto que se hizo en un predio con fines de pues realizar unos planes de conservación en dicho predio. Entonces, en este predio solamente se identificaron dos coberturas que eran bosque denso y pastos enmalezados. Entonces, acá tengo la información de la cantidad de especies de flora que se encontraron pues en este predio, sí que pudieron ser muestreadas. Acá tengo la información del número de parcelas que se montaron en cada una pues, de las coberturas y el tipo de cobertura. Entonces, a partir de esta información, vamos a realizar los análisis de diversidad tanto alfa como beta y les voy a enseñar a interpretarlos para que pues de esta manera miremos qué es lo que nos trata de decir estos bosques, ¿sí? ¿Qué es lo que nos tratan de decir pues estos ecosistemas, ¿sí? ¿Qué información nos transmiten sobre su estado de salud, sobre su estado estructural, sobre su estado de desarrollo, sobre su estado ecológico, etcétera? Entonces, listo, vamos a comenzar. Listo. El primer paso
sería pues tener la información organizada, ¿sí? Entonces, lo que nosotros necesitamos para hacer un análisis de diversidad es conocer la especie, ya sea que la queramos traer con nombre común o con nombre científico. Lo importante es tener como la especie, ¿cierto? Listo, tenemos la especie y necesitamos tener cuál es como la unidad de muestreo en la que yo voy a trabajar o a qué nivel. Si yo lo quiero trabajar, digamos, a nivel de cobertura, ¿cierto? O de sitio, pues lo puedo manejar acá, ¿cierto? Y pues digamos nosotros en Flora trabajamos mucho con el tema de parcela, entonces sería muy importante tener el dato de qué cobertura se tomó esta información o en qué sitio o en qué parcela o en qué transecto, etcétera, digamos, dependiendo como la unidad de muestreo que uno quiera trabajar. Hay que recordar que estos análisis también los hacen los compañeros pues, que manejan fauna, entonces ellos también manejan el tema de transecto, el tema de, pues, de trampas, etcétera, ¿sí? En nuestro caso de Flora, pues cobertura y parcela, listo. Entonces lo primero que vamos a hacer con esta información es generar una tabla dinámica. Sí. Y primero que todo vamos a calcular lo que viene a ser la diversidad alfa. Es decir, vamos a conocer la diversidad. Yo la quiero conocer qué diversidad tiene el bosque denso de este predio que yo muestré y qué diversidad alfa tienen los pastos enmalezados de este predio que yo muestré. Yo, sin embargo, voy a tomar toda la información, pero para este análisis de diversidad solo voy a tener que tener en cuenta, valga la redundancia, o solo voy a necesitar la información de la especie y del tipo de cobertura que pues quiero evaluar, ¿cierto? Quiero conocer. Para esto vamos acá a insertar, le damos en tabla dinámica, le damos acá en aceptar, se genera una nueva hoja y esta va a ser mi tabla dinámica, ¿cierto? Yo que dije, voy a necesitar la especie y voy a necesitar el tipo de cobertura, ¿cierto? Y en valores vamos a colocar la cuenta de especies. Entonces yo ya tengo acá el total de especies y el número de individuos de cada una de estas especies que se encuentra presente en cada una pues, de las coberturas que estoy evaluando o de los sitios. Esto es para la diversidad alfa, ¿cierto? Listo. Copiamos esta información. Vamos a copiarla desde acá. Y acá vamos a colocarle alfa, ¿cierto? Acá pegamos la información. Especie. Bosque denso y pastos enmalezados, listo. Entonces ya tengo la información organizada. Vemos que tengo un total de 75 especies, ¿cierto? Que encontré en total, algunas en bosque denso, otras en pasto enmalezados y otras en los dos sitios. Listo. Lo otro que yo debo hacer entonces es que, teniendo esta información así organizada, yo no puedo tener datos en blanco. Entonces, lo que voy a hacer es que estos espacios que están en blanco los voy a reemplazar por un cero. Este es como el procedimiento que hay que hacer sí o sí para poder utilizar pues, la herramienta o el programa que yo voy a trabajar, que ya se los va a mostrar. Le damos control L, que es la opción de reemplazar, buscamos acá y reemplazamos con 0. Efectivamente. Entonces acá, o sea, todo lo que esté en blanco lo vamos a reemplazar con 0 y le vamos a reemplazar todos. Listo. Y ya tenemos la información organizada como la necesitamos. Listo. Ahora bien, como les decía, hay muchas herramientas que yo puedo utilizar para hacer el análisis de diversidad alfa o beta, etcétera. Pero pues a mí me gusta mucho la practicidad, la verdad a mí no voy con como esos profesionales o esos científicos que se complican como la vida, como por hacer ver los estudios más, no sé, técnicos, se pueden a complicarse con cosas que ni ellos mismos entienden, ¿no? Entonces yo siento que lo mejor es lo práctico y para mí este programa llamado PAS, yo uso la versión 4.03, es muy bueno, entonces yo recomiendo mucho utilizarlo, es gratuito en la red, entonces vamos a abrir el programa PAST. Entonces, cuando yo voy a hacer los análisis de diversidad alfa, esto es muy importante, yo necesito traer esta información acá, pero solamente necesito traer la información de las abundancias
de cada especie, ¿sí? Y el programa me va a reconocer que el 1, el 2, el 3, es decir, acá estas columnas van a ser cada una de las especies, ¿cierto? Y el programa va a reconocer que A y B van a ser cada uno de los sitios o de las coberturas que yo estoy evaluando, ¿cierto? Entonces yo no necesito traer acá todos los datos, sino simplemente los valores de abundancia por especie, por sitio. Yo copio estos valores y los pego acá, me paro en la primera columna, en la primera celda, perdón, y le doy control B, ¿cierto? Entonces acá me va a decir que A y B, entonces A vendría a ser mi bosque denso, si quieren yo acá le coloco entre paréntesis A, y B vendría a ser mis pastos enmalizados, ¿cierto? Si tuviera otra cobertura, pues sería CD en el orden en que yo los haya copiado, ¿cierto? Listo. Ahora lo que hacemos es seleccionar todos estos datos, los seleccionamos, ¿cierto? Y una vez seleccionados, vamos a darle acá en diversidad y luego vamos a darle en diversidad índice. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Por eso digo, este programa es súper práctico, no es más lo que tengo que hacer. Entonces le damos en diversidad de índices y él directamente me va a arrojar una serie de índices, ¿sí? De alfa diversidad. Acá me dice alfa diversidad de índices, ¿cierto? Entonces yo lo voy a copiar, acá dice copiar, y lo que hago acá es que lo pego. Control B. Listo. Ahora bien, acá vemos que hay una serie de índices y acá está lo importante. Como les digo, hay muchos programas que me pueden calcular índices o yo los puedo calcular manualmente a partir de las fórmulas que también, si uno busca en la red los índices, ahí aparecen con la fórmula, uno lo puede hacer manualmente, ¿cierto? Pero realmente lo importante es saber interpretar qué es cada índice, para qué nos sirve cada índice y cuáles son los mejores índices o los que yo quiero utilizar, ¿cierto? Entonces acá vemos que tenemos el índice taxa S. Es decir, este índice nos muestra cuáles son los taxones, es decir, cuál es el número de especies que yo tengo en cada uno de los sitios. En A, que va a ser bosque denso, si quiero lo reemplazo de una, y B, que va a ser pasto enmalizados, ¿cierto? Entonces me dice que en bosque denso hay un total de 65 especies y en pasto enmalezado hay un total de 3 especies. Individuos, en bosque denso se encontraron 230 individuos y en pastos enmalezados 84 individuos, ¿cierto? Acá lo estoy como mostrando los dos a la vez, pero en realidad acá no estoy comparando. O sea, la diversidad alfa solamente es analizar por sitio. O sea, solamente nos centramos en cada uno de los sitios, ¿sí? No necesitamos comparar cómo es este respecto a este. Eso ya es beta. Y hay otros índices para beta que ahorita se los voy a mostrar, pero por ahora solo es alfa. Entonces, listo. Está individuos, está dominancia, dominancia de Simpson. Este es el índice de dominancia de Simpson. Que el índice de dominancia de Simpson, ¿qué nos dice? El índice de dominancia de Simpson dice mediante un número, cuál es la probabilidad de que yo escoja dos individuos al azar dentro de ese bosque denso. Es decir, yo entro al bosque y voy y busco una mata allá y la colecto. Y luego voy a otra parte del bosque y encuentro otra mata y la colecto. ¿Qué probabilidad hay de que esas dos plantas sean de la misma especie? Entonces, en este caso vemos que para el bosque denso es un valor muy bajo, ¿cierto? Es un valor de 0,028. Es decir, que hay una muy baja probabilidad de que yo entre al bosque y escoja dos individuos al azar y que sean de la misma especie. Yo normalmente prefiero usar este. Les voy a subrayar de negro como para hacerlo más rápido los que prefiero utilizar. Entonces, importante tener en cuenta el número de especies, el número de individuos, tener en cuenta el Simpson, que es 1 menos D, que es lo contrario a la verdadera dominancia de Simpson, o sea, este, porque 1 menos D nos indica lo contrario. El 1 menos D nos indica cuál es la probabilidad de que yo entre a un bosque, seleccione dos individuos al azar y que estos sean de diferentes especies, ¿cierto? Entonces, para mí este es el mejor índice que uno usa porque de una vez se le dice 97% de probabilidad de que usted entre al bosque y encuentre dos individuos al azar y estos sean de diferente especie. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay dominancia. Ejemplo, yo entro a un bosque ripario dominado por guadua, lo más probable es que todo sea guadua.
En este caso, esta dominancia sería de 1 prácticamente y esta dominancia sería de 0, porque no hay probabilidad de que yo entre y los dos individuos que tomé sean de diferente especie. Van a ser de lo mismo porque todo es guadua, ¿cierto? En este caso, vemos que este bosque denso de allá de Frontino, Antioquia, es muy diverso. Hay un 97% de probabilidad de que los dos individuos que yo encuentre al azar sean de diferente especie. Eso quiere decir que es un bosque muy diverso. Hay una alta heterogeneidad. Igual en los pastos emalizados vemos que es del 77%, es decir, que a pesar de ser una cobertura transformada, y se encuentran varias plantas herbáceas o ruderales arbences distintas. El siguiente índice que me parece muy bacano a tener en cuenta es Shannon. ¿Sí? Y Shannon es un índice no solo de diversidad, en este caso diversidad alfa, sino también de equidad, ¿cierto? Pero no lo podemos relacionar así, como que no necesariamente que porque haya una alta diversidad hay una alta equidad y no porque haya una baja diversidad hay una baja equidad, ¿cierto? Les voy a mostrar por qué. Por lo menos acá vemos que el valor de Shannon es superior a 2. Valores, digamos, en Shannon superior a 2, 2, 5 son buenos valores, o sea, indica que hay una buena diversidad en el sitio. En este caso, para el bosque denso, vemos que el valor de Shannon dio un valor de 3,83. ¿Sí? Y esto nos indica que, pues, hay una buena heterogeneidad en este ecosistema. Vemos que ya el pasto enmalezado, que es una cobertura mucho pues, más transformada, mucho más intervenida, tiene un valor mucho más bajo. Y si fuera un pasto limpio, este sería mucho más bajo. Entonces el valor de Shannon es sumamente importante en términos de biodiversidad a tener en cuenta. Mayor a 2, 2,5, quiere decir que hay muy buenos valores de diversidad. En este caso es casi de 4, es brutal, o sea, hay una alta diversidad. Y otro índice a tener en cuenta puede ser el de Margalef. Aunque el de Margalef está muy influenciado por el número de especies, ¿cierto? No tanto en relación al número de individuos, sino al número de especies. O sea, el índice Margalef relaciona el número de especies con el número de individuos, ¿cierto? Pero así usted tenga muchos individuos, si usted tiene un buen número de especies, este índice siempre va a ser alto. Normalmente a Margalef va entre 2 y 5. Menores a 2 quiere decir que hay una baja diversidad. Mayores a 5 quiere decir que hay una alta diversidad. Vemos que este índice es de 11,77 para este bosque. Eso quiere decir que es un bosque muy diverso. Este bosque denso es altamente biodiverso. Y vemos que para los pastos malezados de 2,7, es decir, su diversidad tampoco es que sea tan baja. Otro índice muy importante, que es lo que les mostraba, o sea, que les complementa lo que les decía de Shannon, que no necesariamente este valor lo tenemos que utilizar para diversidad y también para equidad, porque que este valor sea alto no quiere decir que la equidad sea alta. Entonces, o sea, yo recomiendo utilizar este Shannon únicamente para analizar diversidad, ¿cierto? Y ya si queremos analizar equidad, podemos utilizar este valor de PLU, que es la equitatividad J, que es PLU. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace PLU? PLU relaciona el índice de Shannon respecto al índice ideal de Shannon. El índice ideal de Shannon, ¿qué dice? Dice que es, o sea, el Shannon ideal es como el escenario en el que todas las especies de ese bosque se encuentran representadas por el mismo número de individuos, es decir, que va a haber una equidad súper alta, es decir, va a ser la equidad perfecta, como en la sociedad, que todos tuviéramos lo mismo, ¿sí? Sabemos que no va a pasar por diferentes razones, en la naturaleza tampoco va a pasar, pero pues bajo este supuesto estadístico, pues se supone que es el logaritmo natural de el número de especies, es decir, de taxa S. Entonces vemos que la equidad ideal o la diversidad máxima que podríamos tener en este sitio, de acuerdo a Shannon, sería de 4,17 y vemos que la que encontramos es de 3,83. Entonces lo que hace PLO es que relaciona este ideal con el Shannon observado, es decir, el real que tiene ese bosque. Perdón, creo que lo coloqué al revés. Listo.
Y vemos que esto es del casi 92%, ¿cierto? 91,9% de equidad. Y es lo que nos presenta acá Pielú. Esto quiere decir que este ecosistema, además de ser diverso, este bosque denso, también presenta una alta equidad. Es decir, que la mayoría de las especies se encuentran bien representadas dentro de la comunidad vegetal y esto es muy bueno. Nos indica que es un ecosistema estable, ¿cierto? Estructural y funcionalmente. Acá vemos que para el caso de los pastos malizados, si bien la diversidad de Shannon es baja, ¿cierto? Pero vemos que la equidad tampoco es que sea tan baja. Por eso digo que no podemos decir que porque los pastos malizados tengan una baja diversidad, o sea, relativamente baja diversidad, pues hay muy poca equidad. No, vemos que la equidad es alta, un 73,61% de equidad. Y esto lo que nos indica es que si bien hay muy pocas plantas dentro de este sitio, y estas se encuentran bien distribuidas o igualmente distribuidas dentro de esta cobertura de pasto malizado, ¿cierto? Entonces, para mí estos son los mejores índices que nosotros podemos utilizar, muchachos, a la hora de analizar la diversidad alfa. El programa PAS los arroja todos de la manera como les digo, y esta es la manera pues que nosotros podemos interpretar cómo se relaciona o cómo está funcionando por lo menos este bosque denso. Entonces, como les decía, para alguien que no sepa el tema, como cuando uno le entregan los exámenes médicos, uno le entregan una hoja y uno tiene que volver a sacar cita para que el médico, que es el que sabe interpretar eso, le diga cómo está uno. Acá es igual. Si uno no sabe interpretar estos valores, pues no hace nada, ¿cierto? Entonces lo importante es saberlos interpretar. Entonces, volvamos a repasar y a resumir. El bosque denso nos está indicando, tiene 65 especies de 230 individuos, o sea, no más viendo esto, ya uno dice, bueno, hay una diversidad alta, ¿cierto? Y vemos que la dominancia, no hay dominancia, es decir, todos los individuos se encuentran, todas las especies se encuentran muy bien distribuidas, no hay dominancia de una o de un grupo de especies, esto es genial. Vemos que el valor de Shannon es mayor a 2, a 2,5 es alto, o sea, es bueno, hay una buena diversidad. Vemos que el valor de Margalef es mucho mayor a 5, también nos indica que hay una alta diversidad. Vemos que la equidad de Pielú nos indica que es del 91%, es decir, la mayoría de las especies se encuentran muy bien representadas al interior de la comunidad vegetal. Esto es sumamente bueno en términos de estructura y en términos ecológicos, incluso también si uno hiciera un análisis más profundo de pronto de rasgos funcionales, podría ver que a mayor diversidad de especies hay una mayor diversidad de rasgos funcionales que se comparten. Y diversidad de rasgos funcionales pues representa servicios ecosistémicos iguales también, es decir que si alguna especie llega a desaparecer, muy probablemente como el sitio es diverso va a haber otra especie que pueda reemplazarla y cumplir ese rol y el bosque no va a perder como su capacidad funcional, ¿cierto? Contrario a un ecosistema que presenta una baja diversidad, donde hay una especie que está cumpliendo con una función ecológica, un nicho ecológico fundamental, y si esa especie desaparece, probablemente todas las otras especies que se ven o que dependen más bien de esta función ecológica, pues se van a ver afectadas, ¿cierto? En estos casos, con ecosistemas biodiversos no ocurre. Entonces, estos índices son de lo mejor. Acá vemos Chao 1, Chao 1 ya es un índice eh, que nos sirve más bien para como un estimador de la riqueza esperada, ¿sí? Esto más bien nos sirve para realizar curvas de acumulación de especies. Más adelante tal vez les traiga un video de curvas de acumulación de especies. Si les interesa, me lo pueden dejar en los comentarios y les explico en qué funciona, o sea, en qué consiste Chao 1, Chao 2, ACE, etc. Listo, muchachos. Esto sería como tal la diversidad alfa, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a explicar la diversidad beta. Listo, muchachos. Ahora vamos con la diversidad beta. Listo. Como les dije, la diversidad beta nos sirve para comparar sitios, ¿sí? En este caso, la diversidad beta es muy importante que comparemos sitios que tuvieron por lo general el mismo esfuerzo de muestreo o condiciones similares de muestreo. En este caso, digamos, para el bosque denso, yo establecí un mayor número de unidades de muestreo que para los pastos malizados. También el tamaño fue mayor, es decir, el esfuerzo fue distinto, entonces no sería conveniente comparar
bosque denso respecto a pastos enmalezados en cuanto a diversidad beta, ¿cierto? Se va a comparar que sea bajo las mismas condiciones, ¿cierto? Entonces, lo que yo prefiero hacer acá como diversidad beta va a ser comparar las parcelas de bosque denso porque todas las parcelas tenían el mismo tamaño y las mismas condiciones, los métodos fueron iguales. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy acá a la tabla dinámica, va a tener las especies, ¿cierto? Pero en vez de tener cobertura, más bien yo cobertura la paso acá como un filtro, voy a tener las parcelas. Entonces, acá tengo todas las coberturas, yo voy a filtrar por bosque denso. Solamente voy a analizar bosque denso en cuanto a diversidad beta, es decir, voy a comparar cómo cambia el bosque denso en cada una de las parcelas que yo muestreo, los sitios de muestreo, ¿sí? Y con eso también voy a analizar qué tan diverso es este ecosistema en cuanto a su beta diversidad. Si no hay mucha diferencia entre parcela y parcela, quiere decir que la diversidad beta es baja. Si encuentro mucho cambio entre cada una de las parcelas, encuentro muchas diferencias, quiere decir que la beta diversidad es alta. Entonces vamos a ver. Entonces vamos a dejar solo para bosque denso. Vamos a ver que hubo 6 parcelas, 6 unidades de muestreo. Y acá vemos los datos, ¿cierto? Entonces lo mismo. Vamos a crear acá otra hoja que se llame beta. Beta diversidad, listo. Tenemos la especie y tenemos la unidad, el número de parcelas. ¿Cierto? Entonces vamos a copiar estos datos. Los copiamos y los vamos a pasar acá. Resulta que en el programa que yo utilizo, que es PAST, cuando yo voy a analizar la beta diversidad, yo necesito plasmar los datos, no de esta manera, es decir, no que las especies me aparezcan en las filas, digo en la columna, y que las parcelas me aparezcan en las filas, sino al contrario, que las parcelas me aparezcan acá en fila y las especies en las columnas. Entonces yo lo que hago es que simplemente acá copio los datos de la tabla dinámica, los organicé así, solamente necesito especie y parcela, ¿sí? El número de especies y cómo van apareciendo en cada una de las parcelas, ¿cierto? Entonces yo para darle solución a esto lo que hago es que acá, al momento de pegar, le doy clic derecho y le doy acá donde dice transponer. Entonces al momento de transponer, yo ya voy a tener las parcelas en las filas y las especies en las columnas, ¿cierto? Es lo mismo, 6 parcelas o 6 unidades de muestreo y acá tengo las especies y las abundancias de cada una de las especies, ¿cierto? Lo mismo, yo no puedo tener datos en blanco, entonces voy acá hasta el final, selecciono los datos, le doy control L y lo mismo, busco los espacios vacíos, los reemplazo con 0, le voy a reemplazar todos. Me dijo excelente, 273 reemplazos, listo, perfecto. Una vez tengo los datos, así lo mismo, solamente, o sea, no necesito seleccionar nombres, solamente voy a seleccionar la información de abundancia de especies por cada una de las parcelas. Copio, vengo acá, le doy en File, le doy en Nuevo. O sea, ya esa información no la necesitamos porque era para el análisis alfa, ya lo hicimos, entonces acá le voy a dar control B. Listo, entonces acá vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcelas y la A vendría a ser la primera especie, la B la segunda especie, etcétera. Entonces acá lo que vamos a hacer es seleccionar los datos, todos los datos. Vamos acá hasta el final. Es muy importante seleccionar los datos acá en el programa. Y una vez que seleccionamos los datos, vamos a ir acá, donde, como acá ya tenemos, o sea, queremos comparar, vamos a ver donde dice multivariable. Vamos a multivariable y vamos a darle donde dice similaridad y distancias índices, similaridad e índices de distancia. Le damos OK y acá me van a aparecer los resultados de la diversidad beta.
Acá me aparece cuáles son los índices. Está Euclidean, está Gower, Showard, Brau Curtis, etcétera, Moricita. A mí me gusta mucho trabajar con Jacquard, ¿sí? Índice de similitud o disimilitud de Jacquard. Entonces, acá Jacquard me organiza los datos. Yo lo que hago, le doy en copiar y acá ya tengo los resultados. Entonces, yo vengo acá, sí, está grabando, perfecto. Yo vengo acá y los pego. Listo. Como ven, acá tengo una mano de números que no, a primera vista uno no sabe qué es qué. O sea, bueno, ¿qué me quiere decir eso, cierto? Ya les voy a explicar. El índice de similitud de Jacquard es un índice que está dentro del grupo de los índices cualitativos. Es decir, este índice no tiene en cuenta las abundancias, que es 3, que es 2, él no los tiene en cuenta. Él simplemente tiene en cuenta presencia y ausencia de las especies. Entonces él mira cuáles son las especies que están presentes en la parcela 1 y que a su vez pueden estar presentes en la parcela 2 o en la parcela 3 o en la parcela 4, ¿cierto? Pero también analiza cuáles son las especies únicas. Entonces el índice de Jacquard mira cuáles son las especies que se comparten en más de una parcela y cuáles son las especies que están presentes en solamente una parcela o en solamente un sitio de muestreo, un punto de muestreo. En este caso, vemos que Califa macrostachya solamente estuvo en la parcela 4. Esto es un dato importante para el índice de Jacquard, ¿cierto? Entonces, a partir de esos datos de presencia, ausencia de las especies en cada una de las parcelas, él me arroja estos valores, ¿cierto? Entonces, él relaciona parcela 1 con parcela 1. Vemos que el 100% de similitud, porque es la misma parcela, es decir, pues en este caso va a tener la misma beta diversidad, o sea, ¿cierto? Pero vemos que la parcela 1 respecto a la parcela 2, vemos que tiene un 16% de similitud nada más. Es decir, son muy pocas las especies que comparten. Con la parcela 3 ya aumenta un poco. Con la 4 vuelve y disminuye. Con la 5 aumenta otra vez un poco. Y con la 6 vemos que es muy baja la similitud. Es muy poco lo que se parece. Y así sucesivamente. Entonces esto es como lo que nos quiere decir, entre mayor sea el valor que se presenta acá, quiere decir que más se parece la composición de especies de un sitio de muestreo con otro sitio de muestreo, ¿cierto? En este caso vemos que la mayoría de los valores son bajos, ¿cierto? El que más alto vemos es como este 25,8, que es lo que más se comparte. De resto vemos que es bajo. Esto así, mirándolo así, es un poco complejo de analizar y observar, ¿cierto? Entonces hay otra herramienta que tiene PAST, que nosotros podemos utilizar y es el clustering. Es decir, generar como una especie de árbol que nos va a mostrar esto de una manera gráfica un poco más fácil. Entonces vamos acá a multivariable, le damos en clustering, vamos a classical y lo mismo, acá vamos a darle en Jacquard, damos compute y mire, acá nos muestra, entonces copiamos, venimos acá lo pegamos y acá nos lo muestra un poco mejor. Entonces acá está la parcela 1, la parcela 2, la 3, la 4, la 5, la 6. Y como pueden ver, acá entre la 5 y la 6 hay una similitud. Acá vamos a ver que acá está el 30%, un poco mayor al 30%. Nosotros no la vimos acá, vamos a buscarla. 0,3, 30% exactamente entre la 5 y la 6. Es la mayor similitud que hay. Entonces, ¿esto qué nos muestra? Que realmente la similitud entre las unidades de muestreo en cuanto a composición de especies es muy baja, ¿cierto? Es baja, bajísima. Lo máximo que comparten es un 30% la parcela 5 con la parcela 6. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la diversidad beta de este bosque denso es sumamente alta. Es decir, que es un sitio altamente biodiverso, ¿cierto? Uno pensaría que si los valores son muy parecidos, pues uno diría, hay una buena diversidad, pero no, es todo lo contrario.
Si cada uno de los sitios de muestreo difiere mucho de otro, quiere decir que en cada sitio se encontraron especies y cosas distintas. Y esto es bueno, esto nos dice que hay una muy alta diversidad beta. O sea, podemos ver que el bosque denso no solamente tuvo una muy buena alfa diversidad, sino también tuvo una muy buena beta diversidad. Y acá en cuanto a Yacar, lo analizamos. Y hay otros índices que son cuantitativos. Estos sí analizan el tema pues, de las abundancias. Es decir, cuál es el número de especies que está presente en cada una de las parcelas y cómo se comparten. Pero en este caso yo prefiero trabajarlo con el de Yacar, es muy buen índice, se lo recomiendo. Y como podemos ver, nos está indicando que este bosque denso de este predio presenta una muy alta biodiversidad. Entonces, no muchachos, eso sería todo respecto a los análisis de diversidad beta y alfa. Como les dije, en la beta diversidad lo puedo analizar a través de sitios, pero si yo tuviese un bosque fragmentado o un bosque de galería y ripario, tuviese las mismas 6 unidades de muestreo y tuviese el mismo tamaño de muestra y todas las condiciones iguales, yo puedo comparar este bosque fragmentado, este bosque denso respecto al bosque fragmentado. Simplemente acá en los datos, en vez de tener acá parcela 1 y 2, yo acá tendría bosque denso, y acá bosque fragmentado, y acá bosque galería y ripario, y puedo comparar estos tres bosques cómo se comportan. Esa sería también una manera de hacerlo. En este caso lo hice a partir de las unidades de muestreo. Lo importante es que ustedes sepan aplicarlo, lo importante es que ustedes sepan qué es lo que requieren, lo importante es que sepan interpretarlo, qué índices utilizar. Para mí esta es una temática muy importante, muy interesante, porque como les digo, la manera de analizar e interpretar qué es lo que nos quieren decir los ecosistemas. Entonces es muy importante hacerlo bien. Eh, si ustedes quieren indagar más al respecto, pueden buscar por lo menos este libro que se llama Manual de Métodos para el Desarrollo de Inventarios de la Biodiversidad, que es del Humboldt, está libre en la red. Ahí explican también los métodos, explican la manera de realizar estos análisis, explican muchos índices. Entonces, ahí se los dejo, muchachos. Espero el video haya sido de su interés. Como les recuerdo, este programa se llama Paz. Es gratuito también, se puede descargar en la red, es muy práctico de trabajar, no se compliquen, o yo lo recomiendo, no complique uno la vida. Lo más importante siempre es analizar las cosas bien, de manera clara y concisa. Entonces, listo, muchachos, espero les haya gustado el video y gracias por su atención. Y si les gusta, pues me pueden dejar su like. Si les gustaría un video de curvas de acumulación de especies analizando los otros estimadores, si quieren me dejan ahí el comentario, me ayudan compartiendo, pues que todo eso le da a uno como moral para sacarle el tiempo a esto, ¿vale? Muchísimas gracias y ahí estamos atentos.